Para la gloria de Dios. Vamos a leer la Biblia en Jonás. Vamos a leer en Jonás capítulo número 1. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Jonás capítulo número 1. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 4 al versículo 7. Jonás. Está Daniel. Y Daniel para adelantito, ese es ahí está Jonás. Está antes de Abdías. Vamos a leer. Ahorita más, aquí estamos preparados. Vamos a leer el capítulo número 1 y el versículo número 4 al 7. Vamos a leer en nombre de Jesucristo, Señor. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa. Dice, voy a leer el inicio del versículo. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Vamos a orar, hermanas. Señor, gracias por tu misericordia, Señor amado. Dios mío, Señor, te doy gracias, Señor, por todas tus misericordias, Señor amado, que son tan grandes, Señor amado. Gracias por tu bendición, por permitirnos, Señor amado, reunirnos para tu gloria, por esta grande bendición, Señor bendito. Gracias, Señor, porque lo más importante eres tú, Señor amado, en nuestras vidas, Señor, y lo eres, Señor, aunque no lo fueras para nosotros, Señor. Bendito Dios, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu bendición, límpianos de toda especie de mal, Señor. Háblanos de tu palabra, llénanos, Señor amado, de tu bendición, de tu socorro en todo lo que ocupemos cada uno de nosotros. Que te podamos entender también, Señor amado, y hacer tu voluntad con tu amor y con tu paz y con tu presencia, con tu compañía. Para tu gloria sea todo, Señor, también, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Se lo pido todo, Señor amado. Lo pido así en nombre de Jesús, Señor amado, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Se puede sentar, hermanas? Amén. Gloria a Dios. Amén. El tema de la palabra de Dios, hermanas, en esta tarde de la predicación es nuestras malas acciones afectan a los demás. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Aquí en la palabra de Dios, hermanas, donde leímos, es cuando Jonás había tomado la decisión de huir de la presencia del Señor, ¿verdad? Que él se quiso apartar del Señor, de la presencia de Él. Fíjese, uno a veces dice, yo quiero sentir la presencia de Dios, y yo quiero que Dios ande conmigo, que Dios me visite, que Dios camine conmigo, y él quería apartarse de la presencia de Él, de Dios. Y como lo vimos la semana pasada, solamente lo quería hacer porque para él era más importante el coraje que tenía contra sus enemigos que tener a Dios con él. Y así somos las personas, hermanas. A veces no es por eso, y a veces sí nos gana el coraje y pecamos, podemos a veces pelear, hacer cosas. Y a veces no es por eso, por corajes, pero somos como Jonás en otras áreas, ¿verdad? Dejamos a Dios por otros deseos carnales que tenemos. Entonces, Jonás había hecho eso, lo vimos la semana pasada, pero cuando él hizo eso, que tomó su pasaje, que pagó su pasaje para irse a Tarsis, cuando iba en el barco, pasó lo que dice el versículo número 4.
Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Miren, hermanas, uno hace cosas como hijo de Dios. Y las cosas que uno hace, hermanas, aunque parece a veces que pues, son cosas de uno, pues y no, y a nosotros nos afectan nomás, pero lo que uno hace, hermanas, lo bueno y lo malo le afecta a las demás personas. Si uno hace una cosa mala, le afecta a los demás. Y eso toda la gente lo sabe, aunque no busque de Dios, sabe de que si un hombre hace algo malo y él está casado, pues va a destruir su matrimonio, va a destruir su familia. Si la mujer anda haciendo cosas malas, va a destruir su matrimonio, va a destruir su familia, lo mismo. Si los hijos hacen cosas malas, va a dañar a su papá, va a dañar a su mamá, va a dañar a su familia. Siempre lo que hacemos nosotros perjudican a otras personas. Y más hablando con del tema de lo más importante, que lo más importante es el Señor, pero hablando la segunda cosa más importante, que es la familia. En la familia se ve bien claro eso. Seamos de Dios, como nosotros que somos de Dios, o sea la gente no de Dios, nuestras malas acciones, hermanas, afectan a los demás. Afectan a los demás. Yo decía algo que es muy triste. A veces como los hombres que andan con otras mujeres, ¿no? Que andan con otras mujeres, los hombres andan ahí con otras mujeres. Y ellos, hermanas, andan con otras mujeres, pero dice la Biblia, dice que cuando el hombre se casa, dice que ya es una sola carne con la mujer, ¿verdad? Es uno solo. Entonces, al él hacer ese mal, al hacer ese mal, está dañando a su compañera. Está dañando a su compañera que Dios le dio. Y al dañar a su compañera, hasta él mismo se está dañando. Porque cuando ya la persona está casada, el daño que recibe el esposo, lo recibe la esposa. El daño que recibe la esposa, lo recibe el esposo, porque ya no son dos, sino van a ser uno. Y si le va bien a uno, el otro se siente bien. Si el otro le va mal, el otro se siente mal. Si uno anda muy mal, al otro lo daña también. Si la otra anda muy mal, también daña muy bien al otro, ¿verdad? Entonces, es así, hermanas. Ahí se ve mucho cómo nuestras acciones afectan a los demás. Y así afectan mucho, hermana, en muchas formas, ¿verdad? A veces por las posiciones que Dios le permite a la gente tener. Si es una posición de liderazgo en un trabajo, si es una persona de liderazgo en la iglesia, o de alguna manera que tenga autoridad, como sea la autoridad que Dios se la haya permitido, si es del gobierno, lo que sea, si la persona es corrupta, si la persona hace lo malo, afecta a los demás. No sé si recuerda que dice la palabra de Dios, dice así, que la bendición venía sobre Aarón y que venía, caía a él y luego bajaba por la barba y de la barba iba bajando hasta que llegaba hasta abajo la bendición. Eso se toma, hermanas, a veces como ejemplo cuando se hacen eventos grandes, así de iglesias grandes, eventos grandes y vienen pastores de iglesias grandes y todo. Y se toma a veces de ejemplo esa parte de la Biblia para decir que si uno recibe la bendición de Dios, uno que es dirigente del pueblo de Dios, los demás va a bajar la bendición y la van a recibir también. Y eso sí es verdad. Y si uno no recibe bendición, los demás no reciben bendición de Dios también. Eso es verdad. Porque nuestras bendiciones bendicen a los demás. Y nuestras acciones, buenas y malas, bendicen a las demás personas o las dañan a las demás personas. Aquí se puede ver eso en Jonás, hermanas. Aquí dice la palabra de Dios cuando Jonás tomó su mala decisión, cuando Jonás decide desobedecer a Dios, y más grande todavía que desobedecer a Dios, él decide separarse de Dios para cumplir su deseo pecaminoso, porque es más fuerte, porque usted puede decir, yo voy a hacer un pecado, ¿verdad? Porque o no lo dice usted así, pero usted le vence un pecado, pero usted no dice, yo quiero que ya Dios no esté conmigo con su presencia. Yo quiero que Dios se vaya de aquí, ya me deje sola, que ya no esté Dios conmigo, que se aparte Dios de mí. Usted no dice eso. Y Jonás sí quería eso, hasta se esforzó para hacerlo, hasta se fue de viaje y pagó hasta dinero para hacerlo porque era su deseo, tan solo con satisfacerse
Se sentía bien él de que Dios destruyera a sus enemigos, solamente por el deleite de su mal corazón. Entonces, hermanas, ahí fue algo muy terrible. Pero él, cuando hizo esa mala decisión, que él tomó esa decisión, esas dos decisiones tan terribles. La decisión de abandonar a Dios para ver si se le cumplía su mal deseo, su corazón, de que Dios matara a los enemigos. Entonces, cuando él tomó esa mala decisión, él se va, hermanas, él se va, como usted sabe, él se va en el mar, pero cuando él se va, hermanas, en el barco, dice la palabra de Dios aquí, que Jehová hizo que un fuerte viento se levantara. Dice, y que con eso una gran tempestad. Y fue tan fuerte ese viento que hizo una tempestad tremenda, porque dice la Biblia que pensaron que el barco se iba a partir en dos pedazos, ¿verdad? Entonces, él iba ahí, pero resulta que él iba ahí, pero él no iba ahí porque él era el millonario que tenía un barco. Él no podía comprar un barco, de hecho hasta pagó un pasaje para una persona para subirse al barco, porque él no tenía un barco. El barco era una persona que era el dueño del barco, había una persona que era el capitán del barco, había personas que eran los marineros del barco, había gente que eran trabajadores del barco. Entonces, él, hermanas, iba ahí. Entonces, él iba ahí, ¿él qué? ¿Qué pasaba? Él tenía su mala decisión, hermanas, de desobedecer a Dios, pero él en su decisión de desobedecer a Dios, entonces el mal que él tiene, ¿qué va a pasar? Se los va a pasar a los demás. Se lo va a pasar a los demás, no en la forma de que yo tengo malos deseos, ustedes van a tener malos deseos. No, en esa forma no. Que sí pasa eso. Si la Biblia dice que te juntas con borracho, con mal hablado, te vas a hacer así. Porque si te juntas con una persona que hace el mal, te haces igual. No me acuerdo bien si dice la Biblia mal hablado o borracho, no me acuerdo cómo. Creo que dice mal hablado, pero lo que quiero decir, que la Biblia sí muestra que si te juntas con alguien que se porta mal, también uno agarra sus mañas también al rato, ¿verdad? Y se puede hacer uno hasta peor, o igual, o peor que la persona, o menos, pero se puede hacer uno. Pero yo ahorita estoy hablando, hermanas, de lo que Dios nos habla es algo distinto, de que aunque usted no agarre el mal de la persona, así que usted agarre sus mañas, sus comportamientos, sus manías, si usted está con personas, si usted depende de personas, de una persona que se ha corrompido, o un familiar se ha corrompido, o alguien en Dios se ha corrompido, y usted depende de esa persona de alguna manera, eso le perjudica a usted también. Que Dios nos perdone y que nos ayude. Amén. Porque aquí dice la palabra de Dios, hermanas, que cuando iban en el barco, dice así la palabra de Dios, que Dios levantó esa tempestad tan grande, dice así, y que pensaron que el barco se iba a partir, y todos tuvieron miedo. Y aunque nadie de esos marineros, aquí la Biblia se menciona que ya lo leímos, aunque las personas que iban ahí no hicieron ningún pecado para que fueran a morirse en el mar, porque el barco se podía partir y morir todos, aunque ellos no, ahora sí que ni la deben ni la temen, ellos no hicieron nada de eso, como dice uno, así pues, como personas que uno a veces se expresa, ¿no? Pero aunque ellos no hicieron nada, de todos modos, ellos estaban en peligro de muerte. Y estaban hasta rogándole a sus dioses falsos. Estaban con temor. Y despertaban a Jonás, que estaba dormido, para que le rogara a su Dios. Y ellos tenían temor porque podían morirse. Y el mal que Jonás hizo también les vino a perjudicar a ellos, aunque ellos no hicieron eso. Por eso nosotros, hermanas, que hacemos mal, no nomás nosotros nos dañamos nosotros, nuestra familia se daña también. Usted que hace mal, hermana, que dice, no, pues yo la verdad, yo no me fijo en Dios, pero también su familia no es bendecida como tendría que ser. O no damos el ejemplo, ¿verdad? No damos el ejemplo de hijos de Dios, de hijas de Dios, de padres que son cristianos, de madres que son cristianas, de mujeres de Dios, de hombres de Dios, y nuestra familia es dañada, y se daña el pueblo de Dios, se daña la familia, se daña, los demás reciben también daño. Y es lo que aquí la Biblia muestra, que los demás reciben daño cuando nosotros andamos mal. Esas personas ni la debían, como dicen, y de todo les tocó, porque iban ahí, porque les llegó el mal de él. O sea, Dios lo iba a matar a él, pero al matarlo a él, Dios le mandó eso, que podía morir él, y el riesgo de muerte nomás no era para él, era para todos también, y los demás pues no habían hecho nada. Entonces, por eso le digo, o sea, que hay cosas que vienen así, que pasan de uno a otro, pues. En esa forma, pues, ¿eh? No digo como pecados de nuestros antepasados, o pecados de que el pecado de una persona nos lo va a contar eso a nosotros, no, sino que normalmente usted sabe
que si usted es una mujer que anda con otros hombres, usted sabe que entonces lo que va a pasar es que su matrimonio se va a acabar y su familia se va a acabar. Y ellos no hicieron nada y ellos nomás van a sufrir porque se acabó su familia, se acabó su matrimonio, pero lo que lo hizo fue otro, pero recibieron un daño, también nosotros también lo recibimos. Si también el hombre anda haciendo lo mismo, también es la mujer ni en cuenta, los hijos ni en cuenta, pero también reciben el daño que se acaba el matrimonio, recibe el daño la mujer, recibe el daño los hijos, que también no hicieron nada, y el daño también lo reciben, porque si uno hace el mal, hermanas, los demás también nos los llevamos entre las patas. Como en la bendición, también es en lo mal. Como en la bendición, digo que viene la bendición y que baja la bendición y baja para los demás. Así que le dije, como en la Biblia lo dice, como que baja sobre Aarón y que después baja hasta, va bajando ya la barra y baja. Y llega la bendición hasta abajo hasta que le llega al pueblo. Así también, hermanas, así también viene el mal también. Es lo que aquí la Biblia enseña, si usted se fija, dice eso la palabra de Dios, porque el versículo 24 dice así, el 4, perdón, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dice, y los marineros tuvieron miedo, y estas son víctimas. ¿Ellos qué tienen que ver con eso? Pero lo están recibiendo porque ahí va el que hizo el mal. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, ¿para qué? Dice, descargarla de ellos. Si me equivoco, hermanas, es que yo batallo, hermanas, y la verdad es también batallo para la lectura. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6. Y el patrón de la nave, o sea, el capitán, se le acercó y le dijo, le hace una pregunta, porque tiene los signos de pregunta, dice, ¿qué tienes, dormilón? Le dice así. Levanta, o sea, como, ¿qué pasa contigo, dormilón? Pues, o sea, pueden morirse, o sea, ¿qué te pasa, dormilón? Pues le pregunta, como que reacciona, pues, o sea, dice, ¿qué tienes, dormilón? Dice, levántate. Y aquí dice dormilón, sé como chistoso, pero aquí en el hebreo es una palabra que dice que estaba dormido bien profundo, hermanas. Así viene en el estudio que es algo muy profundo, su sueño era muy fuerte. Dice, levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros. Dice, y no pereceremos. Pero perecer es morir. Por eso cuando lo estábamos leyendo yo dije morir. O sea, él pensaba, la gente pensaba él pensaba que se podían morir. Tal vez los demás también porque tenían temor. Y esta gente está en peligro de muerte y estas personas que tienen que estar pasando eso porque el otro anda pecando. ¿Ve? Y ellos también están recibiendo las consecuencias. Están en peligro de muerte. Versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Eso es algo pagano que se hacía. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, pero Dios permitió a todos que se viera de que Jonás era el culpable. Entonces, por el culpable de Jonás, esas personas están en peligro de muerte. Pero esas personas no hicieron el pecado de Jonás. Pero de todos modos, como Jonás anda con ellos, ellos reciben las consecuencias de Jonás. Ellos están en peligro de muerte y esas personas tenían otros dioses, ellos tenían otras mentalidades, a unos casados, a unos solteros, no sé, tenían hijos, no tenían hijos. Ellos estaban trabajando para sacar su dinerito, ellos ni en cuenta, y de repente se subió uno que me llamo Jonás y que esto, que el otro, y él ni, pues, nosotros qué contigo, pues, y están en peligro de muerte. Entonces, hermanas, ahí se ve cómo por el mal de nosotros, por eso el tema era, nuestras malas acciones afectan a los demás. Porque nuestras malas acciones afectan a los demás, hermanas. Por eso le pondría el ejemplo mucho de la familia. Sí, la familia, uno hace un mal, el esposo está muy descarriado, la esposa o los hijos, y los padres no están así, o la esposa no está así, o el esposo no está así, pero todos en matrimonio, todos reciben el mal y se acaba el matrimonio, se acaba la familia, y los demás reciben el daño. Y así es, hermana. Falta la bendición en la casa, no se siente la bendición de Dios, no se siente la bendición del Señor. O sea, afecta a todo, pues, afecta a todo. Los hijos no son espirituales porque nosotros no somos espirituales, se afecta a la familia, nuestra familia no es espiritual. Si nosotros, hermanas, no somos entregados, los demás tampoco. Se afecta, pues, o sea, ¿saben cómo afectamos a los demás?
Entonces, hermanas, nosotros tenemos que poner mucha atención en eso y pedir a Dios perdón, que nos ayude de todo lo mal que hemos hecho y hemos afectado a los demás, y por nuestra causa la gente ha recibido males y la gente a veces está como está, de necesitar espiritualmente, de falta de entrega, de como esté, porque nosotros no hemos sabido ser como un hijo de Dios, una hija de Dios debe de ser, y afectamos a los demás. Por eso esto es bien importante, hermanas, esto que el Señor nos da en su palabra. Acompáñenme, por favor, hermanas, a un versículo del Nuevo Testamento. Vamos a Efesios, capítulo número 4. Efesios capítulo 4, versículo 29. Vamos a leer un versículo ahí de la palabra de Dios. De Dios. Aleluya. Efesios 4 y el versículo 29. Vamos a leer la palabra de Dios. Efesios 4, 29. Gracias a Dios por su palabra. El Señor, como siempre en su palabra, nos enseña lo que ya sabía, que ya nos ha enseñado, tal vez en nuestra mente nada más, sin un versículo ya nos ha hecho entender esas cosas, o si no nos hace entender cosas que no sabíamos, nuevas, o nos las recuerda. Como eso siempre está cuidado de nosotros para guiarnos por el buen camino, porque nos ama. Ese es el cuidado de Dios, y que Dios va con nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor. Es Efesios capítulo 4, versículo 29. Lo voy a leer, hermanas. Amén. Dice la palabra de Dios así. Dice aquí Pablo a la iglesia esta, a los Efesios. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Aquí le dice Pablo a la iglesia, a esta iglesia, que ninguna palabra corrompida, dice Reina Valera dice que ninguna palabra, dice, corrompida salga de la boca de ustedes, les dice así, ¿verdad? Esta palabra corrompida, hermanas, ¿para qué se utiliza? Se utiliza esta palabra corrompida para decir desmejorada, y podrida. Eso para eso se usa. Para eso se usa, para desmejorada y podrida. Eso, hermanas, es el sentido de esta palabra que aquí aparece, aquí, corrompida. Entonces, hermanas, esa palabra se utiliza para eso, y se utiliza cuando dice desmejorada o podrida, se usa para carne podrida, para carne que ya se echó a perder, que no está refrigerada, y dice ya se descompuso, ya se pudrió. O usted agarra una fruta y dice esa fruta está podrida, está desmejorada, ya pasó tiempo, ya se descompuso, dice uno, ¿verdad? Ya se pudrió la fruta. También se usa para las piedras, cuando están todas desbaratadas, que ya no sirven, que las hicieron polvo a las piedras también. Entonces, aquí dice que ninguna palabra puede ser podrida o desmejorada salga de nuestra boca. Dice que lo que debe salir de nuestra boca, dice la Biblia cuál debe ser, dice así: sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras, cuando hablamos, hermanas, dice aquí el Señor, que tenemos que hablar para que la gente sea bendecida. Cuando nosotros hablamos, la gente recibe bendición de Dios. Si damos palabras de bendición, y si hablamos palabras que aquí la Biblia dice podrida, que sería como podrido, lo que aquí viene es como podrido o desmejorado. Yo tengo una Biblia que ahí, lo que quiere decir cuando dice podrido, desmejorado, se refiere a las palabras, hermanas, que así que eso lo que a eso se refiere a las palabras que son obscenas, pues como la gente que es muy vulgar, ¿no? Que se agarra dando vulgaridades, o que son ofensivas, que se agarra ofendiendo a la gente, diciendo cosas y todo, ofendiendo, diciendo cosas. A eso se refiere. Entonces dice la Biblia que nosotros no tenemos que hablar de esas palabras, estar ofendiendo a la gente, diciendo cosas obscenas, cosas sexuales, cosas vulgares, cosas ofensivas a la gente, sino que tenemos que hablar palabras para que la gente, los oyentes, los que oigan, sean bendecidos, sean edificados, sean bendecidos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Lo mismo que Jonás. Allí en Jonás,
sus acciones acarrea a todos a peligro de perder su vida, de morirse. Imagínense, pobres mujeres que hacen sin sus esposos, nomás porque ese hombre pecó y se subió ahí. Si llegara a pasar, o esos hijos, hijas que hacen sin su papá, nomás porque un hombre se le ocurrió subirse ahí, que han desobedeciendo a Dios y la llevan también, y ya se quedan sin padre los hijos, las hijas. Entonces, ahí se ve cómo nuestros pecados afectan a los demás en Jonás, y aquí se ve cómo también nuestras buenas acciones afectan a los demás. Entonces, ahí se ve las dos cosas que yo le decía también a usted, de que nuestras acciones buenas bendicen a los demás, nuestras malas acciones dañan a los demás. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Si yo hago mal, me voy a llevar entre las patas a varios, ¿verdad? Principalmente a la familia, que es los que más se duelen. El dolor más grande de cuando hacemos un mal grande, el dolor más grande es de la familia, ¿verdad? De que, ¿cómo fue a hacer eso y esto y lo otro, no? Y todos los demás se duelen, pero más la familia, ¿verdad? Y la bendición también más grande, si nos portamos bien como el Señor quiere, va a ser para nuestra familia, porque va a ser una familia bendecida. La esposa, si es así, el esposo lo puede avivar, o el esposo, o al revés, puede avivar, los hijos se van a avivar, van a estar en la bendición de Dios. Entonces, nosotros, y no nomás ahí, a las demás personas, a los hermanos, puede ser de bendición para mucha gente en la calle. O sea, nuestras acciones buenas y malas tienen efecto, no solamente llegan a nosotros. Claro que nosotros somos los principales que recibimos el daño y el beneficio. Nosotros somos los principales, el que ejecuta la obra. Pero también los que dependen de nosotros, o de los que somos parte, como la familia que somos parte, o del grupo que somos parte, también traemos bien o mal. De hecho, la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que sacaran a una persona que estaba en pecado de la iglesia, porque la iglesia se corrompía con esa persona, y que no fuera parte de la iglesia. Nosotros obviamente que no vamos a hacer eso. Si una persona viene y está mal, y está así todo el tiempo, y nunca se quiere poner bien y sigue viniendo por años, nunca vamos a decir, ¿sabes qué? No vengas, porque la Biblia enseña en tal pasaje que no tienes que estar aquí, pero la Biblia enseña hasta eso. Pero claro que yo no hiciera eso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, pues no, ¿verdad? Pero no digo o sea, lo primero es lo que dice Dios, pero uno dice, bueno, pues por la misericordia, ¿verdad? Pero si dice la Biblia eso, pero la misericordia, y todos pecamos, y todos tenemos falla, y siempre vamos a pecar, porque somos humanos. Entonces uno dice, no, pues la verdad, pues sí dice la Biblia así eso, pero pues yo la verdad no me siento bien para hacerlo, ¿verdad? Que hasta me siento mal decir eso, porque lo correcto sí es hacer eso. A mí me enseña eso cuando es así, que lo quiten. ¿Por qué? Porque aunque usted, hermanas, ni cuenta con él, no es de su familia, humanamente hablando, sí es espiritual, pero no carnal, de todos ustedes son contaminadas por él, aunque no los induce a ustedes a hacer el mal. Con el simple hecho de estar ahí, la Biblia lo enseña, ustedes se contaminan. Eso la Biblia lo enseña en el Nuevo Testamento. Eso lo enseña la palabra de Dios. No sé si lo sabía, pero yo pienso que no lo sabíamos la mayoría, yo creo. O no lo sabía nadie a lo mejor. Pero eso sí enseña la Biblia. Lo digo porque es un claro ejemplo de cómo uno, sin que diga nada, nomás te pones, impartes la bendición o impartes el mal pues a la gente. Se pone ahí, la Biblia lo enseña. No son ideas humanas, supersticiones o ideas de hombres. Enseña que el pueblo se contamina por la persona, y esa persona nomás está parada y se recibe la contaminación. Y si la persona es de bendición, Él es luz y alumbra también a todos, ¿verdad? Cristo a través de Él. Y la gente recibe la bendición. Por eso nosotros, hermanas, rodeémonos de gente de bendición siempre. Si usted dice, yo no, la verdad, yo estoy media carnal, yo la verdad, yo no tengo tanta luz, yo no estoy tan llena así de bendición, yo estoy media como que no puedo, júntese con los que estén de bendición para que usted ya sea diferente. No se junte con las iguales o peores, porque si no, nunca va a poder salir, y peor se va a poner. Júntese con las que estén diferentes para que usted se empiece a ser diferente. Entonces, nosotros, hermanas, tenemos que tener conciencia de eso. Tenemos que tener conciencia de eso, de que nuestras malas acciones afectan a nuestra familia, afectan a la iglesia de Dios, afectan a la gente que hay en nuestro entorno, y a veces, como ahí lo dice la Biblia, aunque ni le digan nada y aunque nadie le siga la corriente, usted es el que nomás anda sus cosas, el grupo se daña también. Entonces, ahí se ve bien claro que sí esto es real. Y pues Dios lo está diciendo, pues mismo que Dios sea mentiroso. Entonces, hermanas, tenemos que tener cuidado nosotros. La verdad, todos hemos hecho muchos pecados y hemos dañado a nuestra familia. Todos hemos hecho muchos pecados y hemos dañado a la iglesia. Todos hemos hecho muchos pecados y dañamos a la gente del mundo. Yo lo hago, todos lo hacemos. Pero Dios nos manda por eso estas palabras, estas predicaciones, para ayudar, para bendecirnos, hermanas, y entremos en razón.
y le digamos a Dios, Señor, perdóname, Señor, por la verdad, pues sí lo he hecho muchas veces y pues si no, ya lo voy a hacer hasta que me muera, ¿verdad? Porque ¿cuándo yo voy a poder hacer algo bueno, ¿verdad? Nunca, nomás por Dios. Uno que puede hacer, no puede hacer nada si no es por el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, como mismo Jesucristo lo dijo, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Entonces, esto Dios nos lo manda para hacer, hermanas, una conciencia. Para nosotros, para recapacitar y entrar en sí y decir, ¿qué está pasando, verdad? Como cuando se arrepintió el hijo que andaba pecando, ¿verdad? Que se fue a gastar dinero con las prostitutas, dice la Biblia así, que con rameras, dice la Biblia así. Que se gastó el dinero y viviendo desmedidamente, viviendo en parrandas, no sé qué anduvo haciendo, pero con mujeres y anduvo y de una forma desmedida, la Biblia lo dice. Y ya que se quedó en la pobreza, dice que entró en sí, y empezó, por razón, ¿qué ando haciendo? Pues, o sea, yo estoy mal con lo que ando haciendo, como la gente, ¿no? Como uno, a veces uno anda haciendo mal y de repente dice, y la verdad, pues todo lo que yo como, yo tengo mi familia, pues yo soy hijo de Dios, ¿qué ando haciendo? ¿Por qué me porto así? Si somos hijos de Dios y tengo mi familia, ¿por qué ando así? ¿Por qué me porto de esa forma como si fuera un mundano? Entonces uno entra en sí. Entonces eso Dios nos lo manda para entrar en sí, hermanas. ¿Sabes qué? La verdad sí, digo, todos hemos hecho estos males. Yo los he hecho y si Dios no me ayuda siempre lo voy a hacer, ¿verdad? Pero Dios nos lo manda para que entremos en sí y pidamos perdón y pidamos ayuda, a Dios, perdón, ayuda para poder mejorar, ¿verdad? No digo para ya nunca hacerlo porque somos imperfectos, siempre nos van a venir cosas. Pero ya ser mejores. Y si hacemos cosas grandes, ya no ser esas cosas grandes, y ser mejor. Cada vez ir mejorando. Entonces, hermanas, para que los demás sean bendecidos, ¿verdad? Por nosotros. Sean bendecidos por nosotros. Y la bendición hasta se pasa, hermanas. Y ¿se acuerdan? Yo les he dicho a ustedes, me siento incómodo decirlo, pero ustedes lo digo porque es el tema. Como en la iglesia había dos hermanos que me abrazaban mucho. Y me decían los hermanos, hermanos. Y me abrazaban, pero yo sentía que cuando me abrazaban, yo sentía como que se me iba la bendición, sentía yo así. Y me dijeron que me abrazaban porque sentían que la bendición se llenaban de bendición. Una vez me dijo uno, ¿sabes por qué lo abrazo, hermano? Y yo dije, mejor me voy a decir por algo diferente. Me dijo, es cuando lo abrazo que sentía eso. Y otro me dijo que también que me abrazaba por eso. Entonces, eso, hermanas, son cosas, perdón, que Dios lo hace. Y es bueno porque ahí Dios nos usa para bendecir a otros hermanos. Pero también ahí se puede ver el tema de la palabra de Dios. Que si somos de bendición en una parte, aunque usted no dé palabras, nomás aunque esté paradito ahí, la gente está recibiendo bendición por usted. A veces una persona, nomás con solo que usted esté parada con ella, siente la presencia de Dios, siente la bendición de Dios. Nomás lo ve usted y ya se siente diferente la persona. Nomás ve a la hermana o ve al hermano que busca de Dios y ya se siente seguro, se siente segura, se siente la bendición. Nomás con solo verte, porque la bendición se transmite. Y también el mal, la violencia también se transmite, también lo sigue el Nuevo Testamento. Pues por eso yo digo que hasta Dios dijo que hasta lo quitaron a esas personas. Pero yo, claro que uno no hace eso, sino pues me quitara hasta yo mismo, ¿verdad? Nos quitáramos todos, ¿verdad? O a varios. Entonces, lo que quiero decir, hermanas, que esto es real. Si dañan a las personas nuestras acciones y si bendicen a las personas nuestras acciones. No son mentiras, no son ideas, pues, ¿verdad? Y aquí usted lo ve, estas personas no habían hecho nada. Y Dios los tiene en peligro de muerte por otro hombre que se le ocurrió subirse ahí porque andaba en su rebeldía de su carne y se le subió ahí y estas personas ni en cuenta y andan en peligro de muerte también. Es como que usted lleva su vida normal, usted con su familia, usted anda haciendo lo que tiene que hacer, sus responsabilidades y todo, usted está haciendo sus cosas y no es porque una persona no es porque anda porque dando en deleite en sus pecados y anda haciendo cosas y usted ni cuenta y a usted también le va a tocar que Dios casi lo mate a usted o le pase algo a usted, está en peligro de muerte, le pasa algo, imagínense, y así pasa pues, y así pasa aquí en la Biblia, aquí lo enseñó que así estaban ellos, porque nuestras acciones dañan o bendicen a las personas. Bendito sea el Señor. Por eso hay que tener conciencia en todo eso y pedirle a Dios, hermanas, que nuestras acciones sean de bendición para los demás, amén, que sean de bendición para las demás y que nos perdone lo más que hemos hecho y que ya no lo hagamos, que si hemos dañado a gente por nuestras acciones, que nos perdone y que ya sean de bendición. Amén. Y nos ayude. Y pues la verdad, ocupamos mucho, hermanas, todo eso
porque incluso, hermanos, les voy a decir una cosa, parece que no, pero aunque nosotros somos ya adultos, bueno, nada más tú no eres adulta, de verdad, pero todos somos adultos aquí. Nosotros los mismos adultos nos formamos, todavía estamos ya formados, tenemos una personalidad ya definida. De todos modos, nunca terminamos de formarnos, cada vez vamos cambiando. Entonces, por eso usted si platica con un hombre que es un anciano, no va a ser el mismo que cuando tenía 50, 40 años, va a ser diferente su forma. Y cuando tenía 20 era diferente, cuando tenía 18 era diferente. O sea, uno va cambiando todo el tiempo y uno se forma por las experiencias que uno vive, pero parte de las experiencias, hermanas, son parte también o sea, las experiencias son parte de las vivencias que tenemos con la gente, pues. O sea, si uno ve a las personas que se comportan de una forma, uno adopta esas actitudes, pues. A veces malas que uno no quiere, pero las empieza a agarrar, y uno no quiere, pero las agarra, y a veces buenas, pero no las empieza a agarrar, y uno sí las desea, o sin querer, o de repente nomás las empieza a adoptar. Entonces, tenemos que tener cuidado por nuestras acciones, porque nuestras acciones afectan a los adultos también. Aunque usted sea adulta, si usted ve a otro adulto, hombre o mujer, que se comporta de una forma desagradable a Dios, usted se va a portar. Si siempre está viéndolo, puede que usted caiga de que empiece a portarse igual que él. Y si es una persona que se porta muy en Dios, muy recta o muy de bendición, puede que al rato usted ya empiece también igual también. Entonces, hermanas, hay que tener cuidado, porque nuestras acciones, traen males a las personas. También les cambia su forma de ser a las personas, porque les da como cositas de uno y la gente se hace como nosotros. Y si tenemos nosotros una mala forma de ser, pues también dañamos a la gente, la hacemos así, hacemos a la familia, hacemos a los demás, los hacemos igual, a la iglesia los hacemos igual, a los hermanos, a las hermanas. Entonces, todo lo que hacemos parece que no, pero sí tiene una reacción en las personas, para bien y para mal. Para que reciban bendición, para que no reciban bendición, y hasta para cambiar su forma de ser y que sean personas de bendición o que sean personas ya no de bendición. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, tener mucho cuidado en nuestras acciones, porque sí se afectan mucho a todos, y principalmente pues a nosotros y a nuestra familia, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer una oración, hermanas, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor misericordia, que Dios nos ayude, porque nadie podemos portarnos